Buenas noches a todos. Hoy estamos acá para reunirnos aquí en CETEM. Estaremos iniciando oficialmente con con el curso sobre Pablo y su teología. Y bueno, estaremos iniciando esta lección sobre el trasfondo cultural que es importante que podamos tener en cuenta a la hora de estudiar un poquito sobre el apóstol Pablo y su teología. Bueno, em, a la hora de hablar del trasfondo cultural del apóstol Pablo, es importante que podamos tener en cuenta la cultura judía. El trasfondo cultural del apóstol Pablo ha tenido una influencia en su teología y esto es importante que podamos entender porque la teología no se desarrolla en un vacío, sino dentro de un contexto cultural. Y podemos decir que de alguna manera somos hijos de nuestra cultura o de nuestra época y esto no va necesariamente en contra de la inspiración de las escrituras, porque entendemos que el Espíritu Santo ha utilizado muchos aspectos del trasfondo de los autores bíblicos para conducirlos a la verdad. Entonces es importante poner esto a consideración para entender el corazón de la teología del apóstol Pablo. El texto de Filipenses, capítulo 3 versículo 5 nos dice que Pablo fue un judío, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Su herencia educacional fue una herencia judía, categóricamente. En cuanto a la ley, fariseo, dice el texto. Pablo hablando de sí mismo. Así también el texto de Hechos, capítulo 22 versículo 3 nos dice que el apóstol Pablo era judío, nacido en Tarso de Cilicia, criado en esa ciudad, educado bajo los pies de Gamaliel, en estricta conformidad a la ley, siendo un celoso de Dios. Y Gamaliel era un maestro de la ley respetado en ese momento. Y Pablo era fundamentalmente, o un religioso fundamentalista, dedicado a preservar y seguir las tradiciones de Israel. Y sabemos que antes de su conversión, el celo de Pablo por el judaísmo era tan grande que perseguía violentamente a la iglesia cristiana como si fuera una ramificación herética del judaísmo. Luego de su conversión, aún como cristiano, él continuó observando muchas costumbres judías. Como cuando dijo en 1 Corintios, capítulo 9 versículo 20, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley. Y como judío, él quería que sus coterráneos se salvaran. Eso es lo que él expresa allí en Romanos capítulo 9 versículos 2 al 5. Y esta breve consideración nos lleva a la pregunta, ¿cómo influyó el trasfondo de Pablo en su teología cristiana? Siendo judío y luego siendo cristiano judío, primeramente judío y luego cristiano judío. Cabe resaltar que Pablo siempre creyó en la autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento, por lo que nunca creería algo que contradijera las enseñanzas del Antiguo Testamento. Podemos afirmar que la fe cristiana es la continuación coherente del plan de redención, considerando la discontinuidad existente. Pablo no dejó de ser un monoteísta luego de convertirse al cristianismo de ninguna manera. Él creía objetivamente en un Dios, en uno, como lo dice claramente el Shema, oye Israel, nuestro Dios uno es. Él también creía objetivamente en los requisitos morales de de las escrituras hebreas, razón por la que no vamos a encontrar una brecha o un contraste entre la fe en Cristo y el Antiguo Testamento. De hecho, el Antiguo Testamento apunta a Cristo y el Antiguo Testamento seguía siendo su Biblia y su Señor no vino a ir en contra de la ley, sino a cumplir la ley. No olvidemos lo que Pablo le dijo a Timoteo, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, esto alude al Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Segunda Timoteo, capítulo 3 14 y 15. Pablo no percibió al cristianismo como un reemplazo del judaísmo. Más bien, él creyó que el cristianismo era la rama del judaísmo, o podemos decir, el tronco mismo.
que, re- que reconoció que Jesús era el verdadero Mesías. Entonces, estos pilares de la fe judía, la completa sumisión a las Escrituras y esperanza en el Mesías, fueron dimensiones esenciales para las perspectivas cristianas de Pablo, razón por la cual afirmamos que las creencias cristianas centrales de Pablo dependieron de su herencia judía. Y es más, su herencia judía era el cimiento de su labor como apóstol de Cristo. Pero él no solo se desenvolvió dentro de la cultura judía, él también se ha desenvuelto dentro de la cultura gentil. ¿Y qué diremos en cuanto a esta cultura gentil? Y que el Espíritu Santo también la utilizó eh, para poder usar y guiar al Espíritu, más bien al apóstol Pablo. O sea, que el Espíritu Santo utilizó el contacto de Pablo con la cultura gentil para moldear su teología. Él no solo vivió en Palestina, él también se desenvolvió en lugares como Tarso en Cilicia. De hecho, fue criado allí, según Hechos 22:3. No solo allí, también fue un ciudadano romano, ciertamente, y él había defendido como su derecho, su derecho como un ciudadano romano, con el fin de promover el evangelio y también defenderse a sí mismo, ciertamente. También dijo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 21 que en cuanto a los que están sin ley, se ha hecho como si él estuviera sin ley, para ganar a los que están sin ley. Entonces, podemos decir que Pablo estaba equipado para ministrar a los gentiles. Él conocía los valores y las creencias de los gentiles. Él se consideró a sí mismo como apóstol a los gentiles, según lo dice Romanos 11:13. Él defendió los derechos de los gentiles en la iglesia y también adoptó su conducta a las costumbres gentiles sin comprometer la ley de Cristo. Y en pasajes como Hechos 17:28 y Tito 1:12, Pablo se refiere a o más bien cita puntualmente a filósofos paganos. Él se refiere a estos filósofos. Él estaba bien educado en las filosofías, él estaba bien educado en las religiones del mundo greco-romano. Y así tampoco él alteró el cristianismo para agradar a los gentiles, de ninguna manera. Entonces, en resumen, el contacto de Pablo con la cultura gentil enriqueció su ministerio y su comprensión del evangelio. Él mantuvo una postura inclusiva, derribando barreras entre judíos y gentiles en la iglesia, ya que un tema central en muchas de sus epístolas que el apóstol Pablo escribió fue que Jesús había abierto la puerta de salvación a las naciones gentiles, para que cualquier gentil que estaba en Cristo fuera contado como un judío de sangre pura y perfecto cumplidor de la ley a los ojos de Dios. Esto es lo que dice Gálatas capítulo 3 versículos 28 y 29. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. También vemos la convicción en Hechos 15, en donde Pablo desempeñó un papel importante al convencer a los apóstoles y ancianos de que la circuncisión no era necesaria para los gentiles convertidos. Entonces, es muy importante entender que el Espíritu Santo, a la hora de usar a Pablo, de inspirar a Pablo, de guiar a Pablo, no tuvo ningún problema en, en usar el contacto del apóstol Pablo tanto con la cultura judía como con la cultura gentil para cumplir con su labor apostólica. Y hablando de su labor apostólica, tenemos que hablar puntualmente también de su ministerio apostólico, como segundo punto. Y tenemos que concentrarnos primeramente en su oficio. Cuando hablamos del oficio apostólico, Pablo se consideraba un apóstol de Jesucristo. Iniciemos por ahí. A pesar de no haber sido uno de los 12, cumplió con los requisitos para el apostolado. Podemos mencionar la enseñanza directa de Jesús. ¿Por qué? Porque Pablo afirmó haber recibido enseñanza de Jesús durante 3 años en el desierto. Aunque Pablo no tuvo un contacto físico con Jesús después de su conversión, él afirmó haber recibido enseñanzas de él directamente. Y en Gálatas capítulo 1, 11 y 12, Pablo dice que el evangelio que predica le fue revelado por Jesucristo. En segundo lugar, podemos mencionar eh, el testimonio, más bien, él fue un testigo de la resurrección. Pablo vio a Jesús resucitado en el camino a Damasco. Entonces, fue un testigo de la resurrección. También fue llamado por Jesús. Jesús mismo designó a Pablo como apóstol. Su apostolado fue confirmado por los apóstoles originales, o más bien por los 12, incluyendo Pedro.
y las cartas de Pablo tienen la misma autoridad que las escrituras, Pedro lo dice. Ahora, para que no haya duda de la validez del apostolado de Pablo, Gálatas capítulo 2 7 al 8 nos dice que los apóstoles originales confirmaron su llamamiento y apostolado como Pablo escribió, diciendo, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, es, pues él actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Entonces, el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en Pablo para su apostolado direccionado hacia los gentiles. Entonces, esto es muy importante entender, que el apóstol Pablo fue un verdadero apóstol. Los otros apóstoles reconocieron que el apostolado de Pablo era comparable con el de Pedro. El texto de segunda de Pedro, capítulo 3 versículos 15 al 16 dice, como también nuestro amado Pablo, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, según Pablo, más bien según Pedro, la sabiduría de Pablo vino directamente de Dios. Y las epístolas de Pablo tenían que ser puestas a la par con las otras escrituras. O sea, está aludiendo al Antiguo Testamento y está diciendo lo que Pablo ha escrito está en el mismo nivel que las otras escrituras. De hecho, sus escritos llevaban la autoridad de Cristo mismo. O sea, en el análisis final estamos diciendo que los escritos de Pablo tienen la autoridad de Cristo. O sea, que no podemos seguir a Cristo sin seguir a Pablo. Aún hoy, los cristianos fieles deben ajustar su teología a la del apóstol Pablo. Ahora que tenemos la autoridad apostólica de Pablo y partiendo con esto, teniendo su autoridad apostólica en mente, debemos ver su misión apostólica y qué hizo Pablo como apóstol, cuál era su trabajo, y podemos tener una buena idea del tipo de trabajo que hacía Pablo al ver sus 3 viajes misioneros y su viaje a Roma. Así que empecemos con un vistazo a su primer viaje como apóstol de Cristo. Y acá entramos en el tercer punto que es la misión del apóstol Pablo. Entonces tenemos su primer viaje. Acá tenemos el comienzo y la preparación. Podemos leer sobre este primer viaje misionero de Pablo en los capítulos 13 y 14 del libro de Hechos. Y allí vemos que Dios instruyó a la iglesia en Antioquía de Siria a reservar a Pablo y Bernabé para un trabajo especial. El Espíritu Santo guió a estos hombres a través de la isla de Chipre. Y luego tenemos ya su ministerio en Chipre y en Asia Menor. Pablo inicialmente proclamaba el evangelio en las sinagogas judías. Ciertamente allí enfrentó la resistencia de los judíos y comenzó a predicar también a los gentiles. Él plantó varias iglesias con éxito, incluyendo algunas en la región de Galacia. Y luego de todo esto tenemos su viaje de regreso. Ellos viajaron hacia el este, hacia Derbe. Luego Pablo y Bernabé regresaron a varias ciudades de la región de Galacia y finalmente llegaron al mar y navegaron de regreso. Así que el primer viaje misionero de Pablo como apóstol de Cristo fue relativamente corto y sin complicaciones. Sin embargo, su segundo viaje lo llevó más lejos, o sea, más allá de la tierra de Palestina. Y ya en lo que respecta a su segundo viaje misionero, que se encuentra en Hechos 15:36 al capítulo 18, versículo 22, el origen y el propósito se efectúa cuando los apóstoles y líderes de la iglesia de Jerusalén seleccionaron a Pablo, a Bernabé también para llevar una carta a las iglesias en Antioquía, Siria, Cilicia y Galacia. Y la carta explicaba que los gentiles convertidos no necesitaban ser circuncidados ni guardar la ley de Moisés para obtener la salvación. Entonces tenemos el desacuerdo y la separación también aquí en este contexto, ¿verdad? Cuando antes de comenzar el viaje, Pablo y Bernabé tuvieron un altercado, ellos se separaron, Pablo se asoció con Silas, mientras Bernabé tomó a Juan Marcos, el autor del Evangelio, ¿no? Bajo su ala y regresó a Chipre, y Pablo y Silas viajaron por Siria, Cilicia y Galacia. Y en Listra, Timoteo se une al apóstol Pablo. Querían predicar en Asia, querían predicar en Bitinia también, pero el Espíritu Santo interviene, ciertamente se los prohibió
Y fue en Troas en donde Pablo tuvo la famosa visión macedónica, en la cual vio a un hombre que le rogaba que predicara en Macedonia, en el norte de Grecia. Y esto llevó a su ministerio en Grecia, ya que Pablo y su compañero respondieron a la visión, ellos navegaron hacia Macedonia. Pablo plantó muchas iglesias en Filipos, Tesalónica, en el norte de Grecia. Luego visitó Atenas y plantó una iglesia en Corinto, una de las iglesias que más dolores de cabeza le causó al apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, después Pablo fue a Éfeso y finalmente emprendió su regreso a Palestina. Y este segundo viaje fue seguido por una tercera expedición hacia el oeste. Y aquí ya entramos en su tercer viaje misionero. Y resumiendo, el tercer viaje misionero de Pablo se encuentra en Hechos 18:23 al capítulo 21, versículo 17. Y vemos aquí que él viajó desde Antioquía de Siria a través de Galacia y Frigia. Estableció un ministerio próspero en Éfeso y ciertamente tuvo su recorrido en Grecia, viajó de norte a sur y luego estuvo de regreso al norte, visitó iglesias que había plantado en su viaje anterior, regresó a Jerusalén por tierra y mar, luego tenemos su acusación y su arresto. Él fue acusado falsamente de sedición por los judíos, fue arrestado por los romanos. Posteriormente, tras 2 años en prisión, Pablo defendió sus derechos como ciudadano romano para llevar su caso ante el César, lo que generó su cuarto viaje a Roma. Entonces, esta problemática fue la que generó su cuarto viaje. Es aquí en donde también podemos resaltar un poquito la soberanía de Dios en las problemáticas que surgen en la vida cristiana, ¿no? Dios lo usa todo para cumplir su propósito, Dios lo usa todo para cumplir con sus planes. Así que em, esta apelación que tuvo Pablo ante el César fue la que em, em, refirió a su cuarto viaje, ¿no? Entonces, el resumen del cuarto viaje de Pablo, según Hechos, capítulo 27 y 28, es que él realizó un viaje en barco desde Creta a la isla de Malta. Una tormenta destruyó la embarcación y Pablo naufragó en Malta con otros prisioneros. Luego viajó a Roma, donde permaneció bajo arresto domiciliario. La tradición también sugiere que él predicó en España y que estableció iglesias en España, al este de España, pero eso es algo que obtenemos ya a partir de la tradición, no es algo que esté registrado dentro de la información bíblica o del canon bíblico. Y finalmente, él fue arrestado nuevamente y ejecutado por Nerón. Acuérdense que la persecución contra los cristianos ha iniciado con Nerón allá hacia el año 64 después de Cristo. Nerón había incendiado 4 ciudades de Roma y culpó a los cristianos. Y las acusaciones que empezaban a surgir con tal de perseguir a los cristianos eran totalmente incoherentes, fuera de lugar. Acusaciones como los cristianos em, cometen incesto porque se llaman hermanos y se casan entre ellos, o como son caníbales porque comen la sangre, comen el cuerpo de Cristo y beben la sangre de Cristo. Entonces eran acusaciones incoherentes que habían surgido con el fin de perseguir a los cristianos. Bueno, continuando. Pablo soportó viajes extensos debido a su teología, que lo llevó a una vida de sacrificio y servicio, ciertamente. Entonces, la teología de Pablo no era meramente teórica, la vivió en su ministerio, la vivió en sus escritos apostólicos. Entonces, esto nos enseña, nos da una lección a nosotros de que la teología siempre debe desembocar en la práctica. La teología nos debe llevar a una vida de sacrificio, nos debe llevar a una vida de servicio. Y siempre resalto la estructura que encontramos en la carta de los Romanos, en donde podemos ver que hay una, una teoría bien expresada desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 y cómo toda esa teología expresada por el apóstol Pablo allí en esa carta luego desemboca a la parte práctica, ciertamente. O sea que debemos responder a esa teología con el fin de que la teología pueda cumplir su propósito, porque si la teología no nos lleva a la práctica, si la teología no nos lleva a una vida de servicio, si la teología no nos lleva a una vida de sacrificio, si la teología no nos lleva a una vida en santidad, entonces la teología no está cumpliendo con su propósito. Y ya para continuar debemos analizar también sus escritos como cuarto punto. Y en cuanto a los escritos, ciertamente,
lo que venimos diciendo, ¿no? De que Pablo dedicó su vida a viajar, él dedicó su vida a predicar, ciertamente a predicar la fe a través de la fundación de iglesias en diferentes lugares del Imperio Romano. A lo largo de su ministerio, él se encontró con una variedad de desafíos, una variedad de problemas únicos en cada comunidad que él visitaba. Entonces, reconociendo las necesidades particulares de cada iglesia, puntualmente hablando, Pablo escribió cartas, conocidas como epístolas, con el fin de abordar los problemas, las necesidades de manera bien directa. En el Nuevo Testamento tenemos 13 cartas que Pablo escribió en diferentes ocasiones de su ministerio. Algunos atribuyen la carta a los hebreos al apóstol Pablo, pero lo cierto es que no sabemos quién es el autor de la carta a los hebreos, y lo más probable es que haya sido un cristiano de la segunda generación de creyentes. Juan Calvino, por ejemplo, en su comentario a los Hebreos, él se refiere al autor como el apóstol, en alusión al apóstol Pablo, pero al final él termina explicando que realmente no sabemos, no sabemos. Algunos han sugerido a Bernabé, pero como decía Orígenes, Orígenes de Alejandría, estrictamente hablando, no sabemos quién es el autor de Hebreos, pero esto no le quita autoridad canónica en definitiva. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos notar que el autor principal en cuanto a numerología y cantidad de cartas escritas es el apóstol Pablo. Y es importante tener en cuenta que en ninguna de sus cartas expone su teología completa, de una manera ordenada y sistemática. Aparentemente Romanos sí lo hace, pero no es lo primordial en la concepción del apóstol Pablo. En lugar de eso, sus epístolas contienen aplicaciones pastorales de su teología. Entonces podemos pensar que Romanos, ¿verdad? Es la carta que aparentemente expone de manera sistemática el Evangelio, pero lo cierto es que a menudo la carta es malinterpretada como un tratado teológico sistemático, cuando en realidad fue escrita para abordar tensiones entre los cristianos judíos y gentiles en Roma. Pablo argumenta que en ambos grupos, o que ambos grupos son iguales ante Dios, y que ambos grupos necesitan la salvación a través de Jesucristo. Si bien Pablo nunca escribió una teología sistemática completa, podemos reconstruir sus creencias examinando las aplicaciones prácticas que plasmó en sus epístolas. En lugar de centrarnos en los temas más frecuentes, debemos identificar los principios subyacentes que dieron soporte a sus enseñanzas específicas. Em, Si analizamos un poquito la carta a los romanos, en el capítulo 1 al 3, vemos que Pablo establece que tanto judíos como gentiles son pecadores y ambos necesitan la salvación a través de Jesucristo. Del capítulo 4 hasta el 8, él enfatiza que Dios ofrece la misma salvación a ambos grupos, judíos y gentiles, colocándolos en igualdad de condiciones ante Dios. En los capítulos 9 al 11, Pablo se enfoca en los papeles complementarios de judíos y gentiles en el plan de Dios para la historia humana. Y en el capítulo 12 se habla de la unidad de los cristianos a pesar de su diversidad. En el capítulo 13 se habla del sometimiento a las autoridades civiles gentiles. Y ya en los capítulos 14 al 16 ya se habla de la necesidad de entendimiento mutuo entre judíos y gentiles en cuanto a sus costumbres. Entonces, para comprender la teología de Pablo, debemos formular preguntas como ¿qué principios guiaron sus enseñanzas en cada situación o qué creencias conectan sus escritos a, a las diferentes iglesias? Al responder estas preguntas, podemos reconstruir una imagen más clara de la teología y su revelación para la iglesia actual. Eh, las epístolas del apóstol Pablo ofrecen una ventana invaluable a la vida de las primeras iglesias cristianas y a la teología práctica del apóstol. Al comprender el contexto histórico y las motivaciones detrás de sus escritos, podemos apreciar mejor su sabiduría y aplicarla a nuestras propias vidas como cristianos. Pero nunca debemos olvidar que sus escritos fueron direccionadas, fueron enviadas a una primera audiencia. Y para hacer justicia a sus cartas, nunca debemos olvidarnos de esa primera audiencia. Y teniendo esto en consideración, ya vamos entrando al punto número 5, donde vamos a hablar de dos perspectivas
centrales en torno al contenido de las cartas del apóstol Pablo. Podríamos decir que luego de Cristo, Pablo ha sido uno de los personajes bíblicos más influyentes en tantas tradiciones cristianas que es imposible mencionar cada forma en la que su teología ha sido entendida. Eso nos llevaría varias clases para analizarlo, ciertamente. Pero esa no es nuestra intención aquí hoy. Así que nos limitaremos a dos direcciones básicas que los intérpretes han tomado. La perspectiva reformada de la teología de Pablo, que está por un lado, ciertamente, y también está la perspectiva escatológica que ha llegado a ser influyente en décadas recientes. Entonces vamos a iniciar con la perspectiva reforma. Eh, Antes de la reforma, sabemos del dominio, del alcance de la Iglesia Católica Romana, que enseñaba que la salvación era un proceso gradual que requería tanto la gracia de Dios como las obras humanas. En ese caso, por ejemplo, la justificación sería el proceso de ser declarado justo ante Dios, en la cual se completaba a través de una combinación de la gracia infundida por Dios y las buenas obras del creyente. Ojo con esto. Nosotros creemos en una gracia imputada, no en una gracia infundida. Ahí está la diferencia. La gracia infundida es como una gracia que se le da al ser humano con el fin de hacer buenas obras para justificarse por sus obras y terminar siendo salvo por sus obras. Pero los reformadores como Lutero, Zwinglio y Juan Calvino, leyendo las cartas del apóstol Pablo, concluyeron que la interpretación católica de la justificación era errónea. Ellos enfatizaron la enseñanza de San Agustín de Hipona de que la justificación es un evento único, es un evento completo. Una vez que depositamos nuestra fe, nuestra confianza en Cristo, en su persona y en su obra, somos justificados allí en un momento único, de manera absoluta y completa, basado únicamente en la fe en Él, la fe en Cristo, sin la necesidad de obras humanas. Entonces, esta creencia se conoce como la sola fide o la justificación por la sola fe. Los reformadores encontraron apoyo para su postura en las cartas del apóstol Pablo, quien se opuso a los judaizantes de la iglesia primitiva que defendían una mezcla de gracia y obras para la salvación. Bueno, hoy en día tenemos una vertiente que trata de desmentir, entre comillas, esto, diciendo que la problemática eh, de la iglesia primitiva en cuanto a los judíos o judaizantes no era que ellos pretendían eh, justificarse por sus obras. Esto es lo que dice la nueva perspectiva de Pablo. Pero ciertamente si nosotros miramos las evidencias internas a las escrituras como las evidencias externas, podemos mencionar los rollos del Mar Muerto, veremos allí que la problemática que existente allí con los judaizantes y los cristianos era que ellos querían justificarse por Dios, o sea, por las obras delante de Dios. Y ellos querían que muchos de los judíos convertidos regresaran ciertamente a la fe judía. Pero respondiendo a esta problemática, Pablo enseñó que la justificación es un regalo de Dios por medio de la fe en Jesucristo y no un resultado del esfuerzo humano. Entonces, en la teología tradicional de la Reforma, em, la salvación se entiende a través del ordo salutis o orden de salvación. Y este es el proceso por el cual la salvación se aplica al creyente. Lo podemos encontrar puntualmente en Romanos 8. La justificación por la fe sola se considera el concepto central de la teología de Pablo y el corazón de su mensaje. Eh, Sin embargo, Pablo también escribió extensamente sobre la historia salutis o historia de la salvación, que el plan redentor de Dios a lo largo de la historia que culmina en la muerte y resurrección de Cristo. De eso habla la historia salutis. Si bien la justificación por la fe es fundamental, la historia de la salvación también es un aspecto importante de la teología del apóstol Pablo. Entonces, la teología de Pablo, con un énfasis en la justificación por la fe sola y la historia de la salvación,
ha tenido un impacto profundo en el cristianismo, especialmente en las tradiciones protestantes. La comprensión de la salvación como un regalo de Dios recibido por fe sigue siendo un tema central en la teología cristiana hoy en día. Entonces, podemos mencionar como puntos claves de esta sección que la Iglesia Católica Romana pre-reforma enseñaba la salvación por la gracia y las obras, o salvación por obras, para ser más sintético. Los reformadores enfatizaron la sola fide basada en las enseñanzas de Pablo. La justificación por la fe es el concepto central en el Ordo Salutis, o en el orden de la salvación del apóstol Pablo. La historia de la salvación en la historia redentora de Dios en la teología del apóstol Pablo. Y la teología de Pablo ha tenido un impacto profundo en el cristianismo protestante, ciertamente. Pero también tenemos la siguiente dirección o perspectiva, que es una perspectiva protestante tradicional. eh, bueno, lo que acabo de mencionar recién es la perspectiva protestante tradicional, ¿ok? Que es la perspectiva reformada. Pero también tenemos la perspectiva escatológica, que es una perspectiva que resalta la importancia de la escatología, y sabemos lo que es la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, en la teología de Pablo, y la considera incluso más central que la historia de la salvación, que podemos ver en la perspectiva protestante tradicional, que ha dominado ciertamente la interpretación del apóstol Pablo. Entonces, esta perspectiva escatológica ha reafirmado la idea de que el orden de la salvación era más central que la teología de Pablo en lo que respecta a la historia de la salvación. Ahora, es verdad que muchas otras perspectivas de la teología de Pablo también em, se han sugerido en las últimas décadas, otras perspectivas o otras alternativas para tratar de comprender su quehacer teológico, ¿verdad? Y algunos teólogos prominentes han argumentado que la teología de Pablo se enfoca principalmente en combinar sus antecedentes judíos con filosofías griegas. Otros también han opinado, han dado sus puntos de vista y han dicho que Pablo principalmente respalda la vida diaria con una ética racional sobre las pasiones de la carne. Y otros también han argumentado que la teología de Pablo fue grandemente influenciada por religiones helenistas misteriosas o por el apocalipticismo judío. Y podemos decir que en cierta medida algunos de estos puntos de vista ofrecen discernimiento a la teología de Pablo, pero ninguno de ellos ha probado ser de tanta ayuda como la perspectiva escatológica en su teología. Entonces, para examinar la perspectiva escatológica en la teología de Pablo, vamos a enfocarnos en tres asuntos: en la terminología de la escatología, en la estructura de la escatología de Pablo y en las implicaciones de la escatología de Pablo. Iniciemos por la terminología. La escatología proviene del griego escatón, que significa último o fin, y se refiere al estudio de los últimos tiempos o el fin del tiempo. El Antiguo Testamento usa frases como últimos días o fin de los tiempos, en referencia al clímax de la historia de la salvación con la venida del Mesías, mientras que el Nuevo Testamento señala el cumplimiento de estos últimos días en Jesús, el Mesías. Entonces, es importante entender en lo que respecta al uso del término, de este término en teología, por ejemplo, en teología sistemática tradicional. Escatología se limita a la segunda venida de Cristo. Sin embargo, en el estudio de la teología de Pablo, el término escatología se amplía a tal punto de abarcar la primera venida hasta la segunda venida, incluyendo todo lo relacionado con el fin de los tiempos. Y también es importante entender que esta referencia al fin de los tiempos no es algo totalmente futuro, sino es algo que ya inició con la ascensión de Cristo, ciertamente. Como decía John Henry Newman, un autor anglicano que se había convertido al catolicismo romano, él había dicho de manera muy acertada que desde los tiempos primitivos ya la historia humana está desarrollándose eh, al borde y a través de los últimos tiempos. No es que se desarrolla hasta que lleguen los últimos tiempos, sino se está desarrollando en y a través de los últimos tiempos. Entonces es importante entender eso.
Es importante entender este concepto que también tiene que ver con esta perspectiva escatológica, que es fundamental para comprender la teología de Pablo. ¿Por qué? Porque termina proveyendo el contexto y el significado de sus enseñanzas. El punto dos es la estructura. Eh, Pablo se basó en la creencia judía de dos siglos, que este siglo presente de pecado y sufrimiento y el siglo venidero, que es un siglo de bendiciones mesiánicas o bendiciones que se encuentran en Cristo. El Mesías, en este caso, inauguraría el siglo venidero, trayendo juicio, trayendo bendiciones. Y un ejemplo de esto se encuentra en Efesios capítulo 1 versículo 21. Allí se refiere explícitamente a ambos siglos cuando escribió que Cristo fue sentado sobre todo principado y autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, escribe allí el apóstol Pablo. Entonces, en lo que respecta al desarrollo de esto, podemos decir que la venida de Jesús inició el siglo venidero, pero no lo completó. Es importante entender eso. Inició el siglo venidero, pero no lo completó de tal manera que ambos siglos, el presente y el siglo venidero, coexisten en cierta manera hasta el regreso de Cristo, cuando el siglo venidero sea completo, ciertamente. Y a esto hacemos alusión cuando decimos ya y todavía no. Esa es la tensión que manejamos entre el ya y el todavía no. Es decir, que algunos aspectos del fin de los tiempos ya están presentes en Cristo, mientras que otros aspectos aún esperan su cumplimiento. Por ejemplo, el siglo por venir o el siglo venidero está presente en el reino celestial de Cristo, el Espíritu Santo como primicias de la herencia eterna y la nueva creación iniciada en la redención de los creyentes. Ese aspecto del siglo venidero ya es una realidad presente. Eso es parte del ya. Mientras que el siglo venidero o aspectos del siglo venidero aún no están completas o aún no están presentes en el sentido de que el reino de Cristo aún no ha alcanzado su plenitud final. Los creyentes aún no han experimentado la redención completa de sus cuerpos. Aquellos hermanos que partieron de esta tierra están allí siendo partes ya de la iglesia triunfante. Siguen esperando la redención de sus cuerpos, ciertamente. Y también la nueva creación aún no ha sido liberada por completo de la corrupción. Sabemos que la caída del ser humano ha, ha tenido un efecto ondulatorio, afectó al ser humano, pero también produjo tensiones, afectando así la creación completa. Por eso es que hablamos de que existen alienaciones entre el ser humano y la creación en general. Por ejemplo, entre el ser humano, en el ser humano consigo mismo, hay una alienación a causa del pecado o la caída. El ser humano con sus relaciones, hay una alienación a causa de la caída. El ser humano con su trabajo, existe una alienación también a causa de la caída. Y el ser humano con la naturaleza, con los animales, hay una alienación allí a causa de la caída. Así que sabemos que la creación aún no está liberada en ese sentido, completamente. Aún está gimiendo con dolores de parto, dice el apóstol Pablo. Entonces, esos son aspectos del todavía no. Y la estructura de la escatología de Pablo es ciertamente compleja, pero al mismo tiempo es bastante rica, por lo que comprenderla es esencial para entender la teología de Pablo en general. Y esta es una perspectiva que ofrece esperanza, una perspectiva que ofrece significado a la vida de los creyentes al mostrarles que ya han participado del siglo venidero a través de Cristo hoy en el presente, en el ahora, y que al mismo tiempo esperan ansiosamente su consumación final en su regreso, cuando ese todavía no pase a ser el ya, ¿ok? Cuando aquellos aspectos del siglo venidero lleguen a ser presentes en su consumación final. Y esto también tiene implicaciones, y es importante considerar las implicaciones, entendiendo que la escatología de Pablo no era una abstracción teológica. Nunca, nunca caigamos en ese error de pensar o encasillar la teología de Pablo a una mera abstracción, porque em, la teología de Pablo tenía una perspectiva práctica muy alta para la vida cristiana. Enfrentaba los desafíos de vivir en el traslape, vamos a decirle, entre este siglo presente y el siglo venidero. Y hay tres temas claves aquí en este punto. El primero es la unión con Cristo, el segundo es el propósito divino y el tercero es la esperanza cristiana.
En lo que respecta al primer punto, la unión con Cristo, acá podemos mencionar el bautismo, que ciertamente nos une a la muerte y resurrección de Cristo, transfiriéndonos del presente siglo al venidero, y el hecho de que vivimos liberados del pecado y juicio con nuevas vidas para servir a Cristo, como podemos ver en Romanos 6 3 al 11. El segundo punto es el propósito divino del traslape, ¿verdad? Esa vivencia en medio de esta tensión entre el ya y el todavía no. Tenemos una misión, tenemos un propósito, que mientras aún estamos en el ya, pero aún no estamos en el todavía no, tenemos un propósito divino que ejercer. Por ejemplo, unir judíos y gentiles en un solo pueblo de Dios. Eso Pablo lo menciona en Efesios 2 19 al 22 y Efesios 3 4 al 6. Alcanzar la madurez espiritual de la iglesia también, eso lo menciona en Efesios 4 15 al 16. Y revelar el misterio del plan de salvación de Dios para todas las naciones, como también vemos eso en Romanos 11 25. Y el tercer punto es la esperanza cristiana. Nuestra fe eh, tiene impregnada en ella una esperanza que no defrauda. Y la escatología ofrece esta esperanza al mostrar que ya participamos del siglo venidero y que las bendiciones futuras serán mucho mayor que cualquier sufrimiento presente, que cualquier sufrimiento por lo cual estamos pasando acá, en el ya, en este momento, en este siglo, en donde el pecado aún está presente, en donde el sufrimiento aún es una realidad para nuestras vidas. Eso lo encontramos en 2 Corintios 4 16 al 18, Romanos 8 18. Entonces, por estas razones podemos concluir que la escatología de Pablo nos llama a vivir activamente en el presente, al mismo tiempo que esperamos ansiosamente la consumación del siglo venidero. Así también nos motiva a participar en la misión de Dios de redimir y unir a su pueblo, y nos ofrece una esperanza inquebrantable en medio de las dificultades de la vida. Entonces, básicamente, eh, todo esto es la lección número uno que estamos desarrollando el día de hoy. Hemos visto un poquito lo que es la teología del apóstol Pablo, su trasfondo cultural, su ministerio apostólico, su misión, sus escritos y las perspectivas centrales, puntualmente la reformada y la perspectiva escatológica. Así, esto es todo, así que nos veremos en la próxima lección. Muchas bendiciones.